Ahí creo que anda bien. ¿Se escucha bien ahí? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Déjenme que acomode toda mi batería de herramientas. Este me ayuda a que no me pase con el tiempo. Largamos. Ahí está. Y bueno, ahí estamos. Bueno, qué lindo poder compartir con la iglesia del Señor que se congrega en Barrio Villa. Qué lindo es poder tener este tiempo de comunión con los hermanos. Vos sabés que no es algo que se me ocurrió a mí, sino que la palabra del Señor habla que la iglesia no es algo que se congrega en uno o en otro lugar, sino que somos todos una gran familia. Hay un grupo de hermanos que se congrega en Vila, hay un grupo de hermanos que se congrega en Granadero Baigorria, y hay tantos grupos de hermanos que se congregan por todas partes del mundo, que forman parte de la misma familia. Será por eso seguramente que uno se siente tan a gusto, tan cómodo cuando visita otra iglesia, porque es la misma familia. Es como cuando vos vas a la casa de algún pariente que hace mucho que no ves, no te es extraño estar. Te sentís cómodo, entrás, pasás, saludás. ¿Por qué? Porque es tu familia. Y a mí me pasa lo mismo esta mañana, porque esta es mi familia. Es el lugar donde se congregan aquellos que comparten la misma fe que yo. Es el lugar donde se congregan aquellos que temporalmente no veo, pero voy a tener una eternidad para compartir con ustedes. Sí, lamentablemente me van a tener que aguantar allá también. Pero yo quería comenzar diciendo esto. Para mí es un honor y un placer poder compartir con ustedes este tiempo. Y qué bueno que podamos dedicar un tiempo al estudio de la palabra. Al estudio de la palabra en el sentido no de estudiarla intelectualmente. El estudio intelectual de la Biblia no sirve de nada, déjame que te diga. Sí sirve el estudio que tiene que ver con lo empírico, con la experiencia, con conocerle más a Él. El mundo está lleno de teólogos que no conocen a Cristo. Conocen mucho sus escrituras, muchas gracias, pero no conocen al autor de la escritura. Por eso que lo importante de estudiar la Biblia es que el hecho de estudiarla nos acerque más al conocimiento de aquel que la escribió. Vos sabés que yo en esta noche, viste que dije, iba a decir, les dije que lo iba a decir esta noche. Y bueno, ustedes me llaman, arrancan recién con el tema de la mañana, bueno, corregí, esta mañana, el tema que yo había tomado para ponerle al mensaje era esperando su regreso. Y no hace falta que, con el título ese, no hace falta que detallemos de quién estamos hablando. Nosotros, como hijos de Dios, el anhelo en común que tenemos y la esperanza que tenemos es esperarle que Él venga a buscarnos. Pero acá hay algo importante que hay que resaltar y destacar y aclarar porque es muy importante. El mundo tiene esperanza. Pero el mundo tiene una esperanza que justamente como la palabra lo dice, es una esperanza de algo que puede ser. Cuando alguien en el mundo tiene esperanza de algo, quiere decir que tiene el anhelo de que algo pase. Pero cuando la palabra de Dios habla de una esperanza viva, es diferente. Vos y yo tenemos una esperanza viva, que significa que no es que estamos esperando algo que, bueno, Dios quiera que pase, o esperemos que así sea, no. Estamos esperando algo que sabemos que va a pasar. Por convicción propia, porque el Espíritu que mora dentro nuestro nos lo revela, y porque su palabra lo revela. Así que yo te invito, por favor, que me acompañes al Evangelio de Mateo, el capítulo 24. A partir del verso 29, el subtítulo agregado dice, si vos tenés Reina Valera como yo, dice, la venida del Hijo del Hombre. El pasaje hasta terminar el capítulo es extenso, no lo vamos a leer todo, vamos a hacer algunas menciones solamente, pero a mí me interesa llegar puntualmente a partir del 36 en adelante, a partir del 42 en adelante y específicamente a partir del 45
en adelante hasta terminar con el 51. Pero vos sabés que yo te voy a hacer simplemente un detalle rápido, un repaso rápido. Desde el versículo 29 hasta el 32, hasta el 35, el escritor va a detallar de boca del Señor Jesús, que él contó y decía, solamente Mateo lo que hace es registrar. Él va a detallar eventos que son precedentes a la venida del Señor Jesús. Va a hablar acerca de que el Señor Jesús mismo dice, el sol, vamos a leerlo, dice el 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cristo mismo está detallando qué es lo que va a pasar previo inminente a su venida. De hecho, él después más adelante va a hablar acerca del ejemplo de la higuera, que como cuando los tallos están tiernos, ya está el verano cerca, y él está diciendo, bueno, cuando ustedes ven esas señales, le hablaba a gente que vivía de la agricultura, gente que sabía de todo lo que tiene que ver con las plantas porque vivían de eso. Está diciendo, cuando ustedes ven que el tallo está así, bueno, ya saben que el verano se acerca. De la misma manera, ustedes tienen que tener, dice, la agilidad de discernir, de darse cuenta que cuando estas cosas que yo les cuente pasen, mi venida es inminente. Y vos sabés que cuando él habla de que el sol se oscurecerá y que la luna no dará su resplandor, y dice que de que las estrellas caerán, él no está haciendo nada más que afirmar y confirmar profecías acerca de estos sucesos. Mira, yo las anoté todas. Si vos querés, después podés buscarlas en tu casa. Isaías 13, del 9 al 10, Ezequiel 32, 7 y 8, Joel 2, 10, 2, 31, 3, 15, Amós 8, 9, y en el Nuevo Testamento también, por supuesto, Apocalipsis 6, 12 y 13, 8, 12. Yo lo dije rápido porque creo que se está grabando, puede ser. O sea que si alguien quiere el detalle, bueno, me pregunta después o lo revisan. Pero todos estos pasajes que yo cité es lo que el Señor Jesús estaba citando en ese momento. Si vos buscás detenidamente en estos pasajes, te vas a encontrar con las mismas palabras del Señor Jesús, diciendo distintos profetas, más de 400 años atrás de su primer venida a la tierra, hablando acerca de sucesos que tenían que ver con que el sol se iba a oscurecer y la luna no iba a dar su resplandor. Textual, la Biblia lo dice textual. O sea que el Señor Jesús en esta ocasión está confirmando la palabra de los profetas. Y está declarando que esto que los profetas anunciaron hablan de Él y hablan de su segunda venida, de cuando Él regrese a la tierra, que no va a pisar la tierra, porque la Biblia dice que desde las nubes Él nos va a llamar, va a regresar, pero desde las nubes nos va a tomar, nos va a llamar. Todo esto va a ser el anuncio de que Él está pronto a venir. Dice el versículo 30, simplemente para hacer algún detalle, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán, y habla acerca de lo que va a pasar con las naciones, con aquellos que no quisieron confiar en su nombre. Pero me llama la atención que dice, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Vos sabés que la señal del Hijo del Hombre no es nada más y ni nada menos que Cristo mismo. Cristo es la señal del Hijo del Hombre viniendo en los cielos. No es que va a haber una señal precedente, bueno, ahí viene, se abre en los cielos de una manera u otra. No, dice, la señal en sí es Él mismo viniendo a buscar a su pueblo y viniendo a traer el juicio a las naciones y tantas cosas que, bueno, bien sabemos que van a suceder. Siguiendo el pasaje del versículo 36 al 41, empieza a hablar acerca de que nadie sabe cuándo esto va a suceder. Ahora, fíjate que dice el 36, dice así, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Si vos buscás el pasaje paralelo en Marcos, creo que es Marcos 13,
Vos te vas a encontrar con el mismo versículo, pero con un agregado, porque él dice que ni los ángeles ni el Padre, y dice que ni aún el Hijo. Este es un detalle que trae algunas controversias, porque muchos dicen, ¿cómo el Hijo si es Dios? Si Cristo es Dios, ¿cómo Él no va a saber si Él tiene toda la... es 100% hombre, pero 100% Dios? ¿Cómo Él no va a saber? Pero Cristo se está refiriendo en ese momento en su condición de hombre. Cristo como hombre en la tierra no dejó de ser Dios, pero sí se limitó a la obediencia al Padre. Vos vas a encontrar muchos versículos donde Él mismo dice de sí que yo he venido para hacer la voluntad del Padre, que Él no habla nada que el Padre no le dé que hable. Es por eso que Él en Marcos, en el pasaje paralelo, dice que ni aún Él sabe en ese momento. Luego de que Él es resucitado y vuelve a su condición natural de 100% Dios con el Padre, por supuesto que tiene el conocimiento. Pero Él en obediencia al Padre, en esa situación, en ese momento, no hace uso de ese conocimiento, desconociéndolo en el sentido de que Él es hombre y es sujeto 100% al Padre para hacer su voluntad. Te decía, del 36 al 41, hace no solamente esto de decir que nadie sabe, sino que esto Él lo expresa porque al comienzo del capítulo 24 va a comenzar diciendo que los discípulos, cuando salían del templo, se van a ufanar y orgullecer del templo y le van a mostrar al Señor diciéndole, mirá el edificio del templo y la majestuosidad y la gloria y la grandeza. Y el Señor les va a decir, bueno, ¿saben qué? Esto está todo muy lindo, hermoso, lo felicito. ¿Quién es el arquitecto? La verdad que hizo un trabajo espectacular. Pero ¿saben qué? De esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y esto llamó la atención, impactó a los discípulos de la época. Y le creyeron, evidentemente le creyeron, porque les preguntan, y Señor, decinos una cosa, ¿y cuándo va a pasar esto? ¿Y qué señales va a haber de que va a pasar esto? Y es por eso que Él va a hacer todo un detalle, toda una introducción, para darles a entender y para explicarles que esto que iba a pasar, nadie lo sabe en la tierra cuándo va a ser. Y más adelante va a explicar el porqué, que ahí es donde a mí me interesa llegar y que tiene que ver con esto de esperar o estar esperando su regreso. Va a ser una comparación, yo estoy yendo muy rápido ahora porque quiero centrar en los pasajes que están más adelante. Va a ser una comparación con el tiempo de Noé, que va a decir que la venida del Señor, ya como Señor, ya no como siervo, que dice que va a ser como en los tiempos de Noé. Dice que comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Cuando habla de que estaban comiendo y bebiendo, está diciendo de que las personas estaban solamente ocupadas, interesadas en el deleite personal, ocupadas en su satisfacción. ¿Qué es lo que pasaba en el tiempo de Noé? El único que estaba interesado en hacer la voluntad de Dios era el pobre Noé, que estaba solo. Pobre es una forma de decir, ¿no es cierto? Porque de esa generación fue el único que por la voluntad de Dios permaneció. Pero esta gente, al igual que el mundo de hoy, está sumida en sus propios deleites. Está sumida en satisfacer su voluntad. Y dice el Señor Jesús en esa ocasión que de la misma manera va a venir el fin para ellos. Dice que terminó con todo, se lo llevó a todo. Aquellos que no quisieron confiar en el Señor. Y estas personas de la antigüedad también les agarró de sorpresa porque no sabían cuándo. Cristo va a hacer una comparación con esa época, con ese suceso, dando a entender que eso hablaba, esa era una figura de su venida también. Él va a venir, dice su palabra, como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo el ladrón viene. Ninguno que está tranquilo en su casa, el Señor va a poner después en el mismo pasaje va a poner un ejemplo, dice que nadie espera, ni sabe, aunque vos lo esperes, porque sepas que viste que hay veces que en los noticieros dicen se escaparon tantos presos de la cárcel. Y uno en esos días, ¿qué hace? Y
A la noche revisa 2 veces la cerradura, si está bien cerrada. Mi señora me dice, pusiste el pasador, pusiste las 2 llaves. ¿Viste? Uno está de alguna manera esperando. Vos podés llegar a esperar, pero no sabés cuándo. De la misma manera, dice que va a ser su venida. No sabemos cuándo. Ahora por eso también habla de estar preparado. Pero vamos a seguir. Mirá, pasaje, o el párrafo que sigue, desde el 42 al 44, y acá ya empezamos a ver algo que tiene que ver con el tema principal. Vamos a leer desde el 42 al 44, que dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Ves? Acá ya está hablando específicamente de Él. Ya dejó el ejemplo de la época de Noé y todo lo que pasó con la gente que no quiso recibir el mandato de lo que Noé pregonaba. Dice el pasaje, versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Versículo 44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ya el Señor no solamente que empezó a hablar específicamente de Él y de su regreso, sino que está hablando acerca de que nosotros debemos estar preparados. Fíjate que el pasaje, si vos tomás el pasaje del 42 al 44, comienza con una palabra y después una coma. Dice velar. Vos sabés que velar significa estar atento, estar despierto. Mirá, no me acordaba el nombre, gregoreo es la palabra velar en griego. Por eso es que aquellos que se llaman gregorios, quiere decir, en la traducción del nombre Gregorio es aquellos que están velando, aquellos que están atentos, aquel que está despierto. Ya que la idea es que vos y yo debemos de estar atentos y vigilantes. Como se dice hoy comúnmente, no nos tenemos que dormir o no tenemos que dormirnos en los laureles. Muchas veces uno piensa que porque viene a la iglesia ya está cubierta la cuota. Voy el domingo a la iglesia y me cargo de espiritualidad y bueno, listo, llevo una viandita de palabra para tirar la semana. Ya me cargué. No es esa la idea. En todo caso es algo totalmente al revés. Vengo el domingo a la iglesia para compartir con mis hermanos, para adorar junto con mis hermanos, por consecuencia de lo que ha sido mi semana. Porque durante la semana he vivido conforme a la voluntad de Dios. Porque durante la semana he hecho la voluntad de Dios. Entonces quiero coronar la semana compartiendo la comunión con mis hermanos. Es otra la idea. No es el hecho de venir el domingo y bueno, cumplí, ya está. Ya me saqué la kriptonita encima y listo, estoy preparado para la semana. Yo personalmente pienso que la idea es todo lo contrario. Venir el domingo a congregarme, a adorar, a disfrutar de la comunión, a ser bendecido por mis hermanos, es la coronación de mi semana, o debiera ser la coronación de toda una semana de haberle servido. De nada sirve que yo hoy esté acá intentando calmar o mitigar mi culpa, cuando que en la semana, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, yo paso desapercibido como uno más. Qué triste es ver a un cristiano en el trabajo que no se destaca, que nadie sabe que es cristiano. Yo tengo un hermano que una vez me dijo algo que me dolió mucho. Me decía, yo en el lugar en donde estoy no digo que soy cristiano, porque si no son muy, te vienen encima y que te juzgan. Y a mí se me conmovía el corazón de escuchar algo así. Que un hijo de Dios diga, no, yo no lo digo. Algo totalmente tan lejos
del mandato de nuestro Señor, ir y hacer discípulos, de predicar la palabra, de ser luminaria en el mundo, de ser luz y sal. ¿Cómo se puede ser luz y sal? ¿Cómo se puede ser una luz encendida si yo paso desapercibido en donde estoy? Esto tiene que ver con la vida del cristiano. Yo el domingo acá tengo que ser lo mismo que soy en la semana afuera. El domingo en la semana yo tengo que destacarme, pero no por lo que soy yo, sino por lo que Dios ha puesto en mí. Dice entonces, velad. Esto habla de un mandato de parte del Señor. Es el mismo Señor Jesús el que está hablando. Mateo está transcribiendo literalmente lo mejor que se acuerda, lo que el Señor Jesús decía. Y velad está en imperativo. Cuando algo en la palabra de Dios está en imperativo, quiere decir que es una orden, no es un consejo, no es una opinión. No es que el Señor Jesús está diciendo, muchachos, a mí me parece que a ustedes les convendría estar atentos por las dudas. O ¿qué les parece si están velando? Les tiro una idea. No es una sugerencia del Señor. El Señor está dando una sola palabra, velad. Y es un imperativo. Y cuando es un imperativo de parte del Señor, es una orden, es un mandato. Y déjame que te diga una frase que tal vez no suma muchos amigos, pero si no la estás cumpliendo, estás en pecado. Si no la estoy cumpliendo, estoy en pecado. Estamos velando, estamos atentos, sabiendo de que el Señor puede venir mañana, sabiendo de que el Señor puede venir esta tarde mismo, que puede venir ahora al mediodía, al terminar la reunión. ¿Querés que te diga más? Puede que yo no termine este mensaje y el Señor venga a buscarnos. ¿Estás viviendo de esa manera? ¿Tu vida transcurre por este mundo con ese concepto en nuestras mentes? Cuidado, hermanos, porque a veces no somos gregorios. A veces nos dormimos, a veces nos confiamos, a veces pensamos, desde que se escribió el Nuevo Testamento hasta hoy ha pasado tanto tiempo, que bien pueden pasar tantos y cientos de años más hasta que el Señor venga. Pero la idea, y el Señor la deja clara versículos antes, es que nadie sabe. Y el nadie sabe significa, como yo te decía recién, yo puede que no termine esta frase y el Señor venga. ¿Cómo puede que pasen años? Pero la idea es que vos y yo estemos velando. Dice, mira el versículo 44, dice, por tanto, o sea que por tanto quiere decir, con respecto a lo que les vengo diciendo, de que yo vengo en cualquier momento, de que nadie sabe la hora, nadie sabe el día, yo puedo venir cuando menos se lo esperen. O sea, por tanto, en base a esto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nadie piensa. Y viste que dice, estad preparados. Otro imperativo. Yo puedo estar velando y esperando, cumpliendo el mandato de velar. Puedo estar viniendo los domingos a la iglesia. Pero hay otro mandato, que es estar preparados. Estar preparados significa que yo tengo que tomar recaudos, porque Él viene. Estar preparado significa que yo debo introducirme de lleno, de cabeza en las Escrituras, conocerle más y más, estudiar su palabra, saber cuál es el pensamiento de mi Dios. Yo solamente puedo saber el pensamiento de mi Dios cuando le conozco. Pues yo siempre pongo el mismo ejemplo. Acá el salón está lleno de personas a las cuales yo conozco por arriba. Algunos conozco más que a otros, a Lito, a Gilla, su esposa, algunos hermanos, a Edgardo, a otros hermanos tal vez a Bocha, a otros a lo mejor los he visto por primera vez acá. Aún a los que más conozco, hay muchas cosas que yo desconozco de ellos. Ahora yo déjame que te ponga un ejemplo.
a mi esposa Lucía, yo hasta sé qué no tengo que hacer para enojarla. Y es más, sé qué tengo que hacer si quiero enojarla. Y sé qué tengo que hacer si quiero agradarla. Y sé qué cosas la ponen triste. Y sé qué cosas la ponen contenta. Ahora, ¿por qué yo sé de ella todo eso y de ustedes no? Porque yo paso tiempo en intimidad con ella. Porque yo comparto el día a día con ella. Porque yo vivo mi caminar diario con ella. Esta es la idea de estar preparados, de poder conocerle más y más a Él. Yo no puedo saber la voluntad de alguien que no conozco. ¿Cómo puedo saber qué agrada el corazón de Dios si yo no lo busco en su palabra? ¿Cómo puedo saber qué cosas le entristecen? Puedo saberlo a grandes rasgos, pero ¿cómo puedo saber detalladamente qué cosas Él no quiere de mí si yo no tengo comunión con Él? Si yo no tengo intimidad con Él. Si yo no he aprendido a estar preparado, a prepararme en intimidad con Él. Vos sabés que por eso es bueno, es aconsejable y es muy saludable que el Hijo de Dios se prepare, se capacite, estudie, aprenda, dedique tiempo al conocimiento de la Biblia. Pero déjame decirte algo que es muy importante también. No hay carrera, no hay estudio, no hay curso bíblico. Es más, no hay aún título académico de estudio de la Biblia que te puedan dar un mayor título que el de siervo de Dios. Yo puedo estudiar la palabra, pero no para ser alguien más elevado o mirar el conocimiento que tengo o refregarte lo que sé, lo que aprendí, lo que estudio. Todo conocimiento, todo título que yo adquiera debe ser para consagrarme como un mejor siervo de Él. Cualquier siervo fiel de Él es aquel que mejor está preparado. O sea que la capacitación académica que vos puedas tener dedicándosela a Él no hace otra cosa que pulir tus condiciones de siervo. No podemos aspirar a más. Es muy lindo, qué sé yo, tener un doctorado en teología, profesorado en griego o en hebreo para poder interpretar las Escrituras. Pero si todo eso no me lleva a una mayor intimidad con Él, de nada sirve. Si todo eso no me lleva a un mejor servicio a Él, de nada me sirve. Dios quiera que cada cosa que hagamos para capacitarnos para Él sea para que aún aprendamos cada vez más humildad y sujeción a Él. Bueno, y te decía, acá ahora sí, a partir del versículo 45 al 51, me gustaría que lo leamos completo. Dice así: el Señor Jesús va a poner una parábola. Si algo le gustaba al Señor Jesús era explicar las cosas de manera gráfica. Dar un ejemplo que pudiera cuadrar y calzar justo en lo que Él estaba explicando. Esta no es la excepción. Y Él está diciendo que nadie sabe cuándo Él va a venir. Él está diciendo que tenemos que estar vigilando. Él está diciendo que tenemos que estar preparados. Y en base a esto, Él va a poner un ejemplo que dice así, verso 45. Empieza con una pregunta. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Fíjate que cuando dice Señor, bien traducido está con minúscula, porque está hablando del Señor, del amo de este siervo, de este esclavo. Está hablando de una persona, no está hablando del Señor Jesús. Y dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor, de nuevo con minúscula, venga, le halle haciendo así como haciendo aquello para lo cual lo dejó, para lo cual lo preparó y lo cual le encargó. Dice el 47: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y esto de alguna manera está hablando acerca de la promesa que nosotros tenemos de Él. Verso 48 dice, 48.
Pero si aquel siervo malo en su corazón, malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Viste lo que hablábamos recién? Ha pasado tanto tiempo desde que se escribió la Escritura del Señor, para mí falta mucho para que venga. Y ese es el peor error que podemos cometer, porque eso hace que vos y yo bajemos la guardia. Verso 49 dice, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo te decía que este es el pasaje al cual a mí me interesaba hacer énfasis, que tiene que ver con cómo estamos esperando su regreso. El pasaje comienza diciendo, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Cristo está preguntando, Cristo está dejando una pregunta abierta, diciendo, ¿quién verdaderamente es este siervo que es fiel y prudente? Y a mí me gustaría poder analizar este concepto de estos tres adjetivos de aquel Hijo de Dios que espera a su Señor. En primer lugar tenemos que dice, ¿quién es aquel siervo? Lo que yo te hablaba recién acerca de que vos y yo, por más capacitación, por más estudio que tengamos, no tenemos que dejar de pensar y entender que a lo más que podemos aspirar es a ser siervo. Nosotros debemos tener el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Cristo en su primer venida a la tierra lo hizo como siervo. Yo te decía hoy que ejemplos tenemos y argumentos bíblicos tenemos sobrados de que Él dijo que Él vino a servir, que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él va a venir después de nuevo, ya no como siervo, sino como rey, como soberano, como todopoderoso. Pero en su primer venida, donde Él hizo la de dejarnos ejemplo, Él vino como siervo y se declaró abiertamente como siervo de Dios. Si yo quiero ser como Él, no puedo aspirar a ser otra cosa que siervo de Dios. O sea que en primer lugar, versículo 45 habla de quién es ese siervo, que en el griego la palabra es doulos, que es el esclavo. El doulos era uno de los esclavos de la casa que hacía trabajos domésticos, que estaba encargado de ciertas tareas. Cuando el amo se iba, le encomendaba ciertas tareas que el amo no podía cumplir o fiscalizar o llevar adelante. Estaba en el siervo el cómo las iba a desarrollar, cómo se iba a desempeñar en esas funciones. O sea que vos y yo tenemos que ser siervos, estar al servicio del Señor. Nuestra vida debe estar a su servicio. En segundo lugar, dice el siervo fiel. O sea que está hablando de que este siervo tiene una cualidad, una característica diferente. El siervo fiel, fiel significa digno de confianza. La palabra pistos, que viene de pistis, que es la palabra que se utiliza acá, pistis significa fe, confianza. Pistos es aquel que es digno de fe, de confianza. Cristo está hablando de que el siervo vigilante, el siervo que realmente le espera como corresponde, es un siervo que en primer lugar es siervo, sirve. Su vida está al servicio de otro, se ocupa por servir a otro. Y este siervo es fiel, es digno de confianza. Y esto es por demás de importante. Porque yo no me voy de mi casa y dejo a cualquiera en casa. Vos sabés que por la gracia de Dios, todos los años desde que nos casamos con mi señora, hemos tenido la enorme bendición de poder salir de vacaciones todos los años. Yo realmente no recuerdo un año en que no me haya podido, aunque sea acá cerquita, Córdoba, no sé dónde sea, pero hemos podido salir. Y aún hasta hemos podido salir en vacaciones de invierno. La situación económica está difícil y la situación de seguridad está más difícil todavía. Es por eso que siempre que nos hemos ido, hemos dejado en casa algún hermano de la iglesia que se ocupara de prender y apagar las luces, de abrir y cerrar las puertas, cosa de que los demás vean, hay movimiento.
Pues si no, cuando se ve la casa, como mi señora dice, cuando se ve todo tapera, que no hay movimiento, marchaste, sonaste, porque cuando volvés de las vacaciones, la alegría de las vacaciones se te pueden terminar muy rápido. Ahora, ¿yo por qué te cuento esto? Siempre que hemos dejado en casa a alguien, no hemos ido el domingo a la iglesia y con ojos cerrados, y acá, el que tocó, vos podés quedarte en casa. No. Siempre hemos tomado la decisión de dejar hermanos serios, responsables y dignos de confianza. Siempre en mi casa, cuando no hemos estado, ha quedado a cargo de un hermano en el cual yo puedo confiar. De un hermano en el cual yo sé que aunque yo esté a distancia, lejos de mi casa, sin posibilidad de hacer o tomar decisión alguna, yo sé que él se va a encargar y va a poner su mejor empeño en que en casa nada malo pase. Y esa es la idea del siervo que está buscando el Señor. Un siervo que se ocupa fielmente de las ocupaciones que su Señor le ha dejado. Y vos y yo tenemos delegadas funciones por nuestro Señor, de las cuales Él está esperando que vos y yo nos conduzcamos fielmente. Que Él pueda confiarnos algo, de lo cual pueda estar seguro que vos y yo vamos a cumplir. O sea que en primer lugar el Señor está esperando que aquellos que le esperan sean siervos y sean fieles, dignos de confianza. Pero dice algo más el pasaje. ¿Quién es aquel siervo fiel y prudente? No solamente debo ser un siervo de Él, no solamente debo ser fiel y digno de confianza. Me enredé con un cable acá. No solamente debo ser fiel y digno de confianza, sino que debo ser prudente. La palabra prudentes en el original es frónimos. Frónimos tiene que ver con alguien que usa bien el juicio. Mirá, la traducción sería alguien que tiene cordura, sensatez, cauto, que piensa bien. De nada me sirve a mí dejar en casa a alguien que va a estar ocupándose, que va a servir para lo que yo le pedí, que va a ser fiel porque es digno de mi confianza, pero no es prudente. Por ahí, con toda la mejor intención, se fue a dormir y no apagó las luces. Y dejó, no sé, algo prendido, el televisor prendido toda la noche. No lo hizo con mala intención. No se dio cuenta, es medio arrebatado, pero tuvo la mejor intención de estar en casa y de cuidar, y lo hace con la mejor de las ganas. Pero yo vuelvo, está todo bien, pero al mes que viene me vino la factura de la luz, tuvo la luz prendida siempre, el televisor prendido, la radio. No fue prudente. ¿Me entendés el concepto del ejemplo que te quiero poner? El Señor está buscando personas que le sirvan, personas que sean fieles, pero personas que sean prudentes en sus actos. Hoy hablábamos en la cena acerca de que nosotros somos administradores, que nosotros somos mayordomos de los bienes que el Señor nos ha dado. O sea que cuando decimos esto tenemos que entender claramente que no somos dueños de nada. ¿Por qué lo entendemos? Porque somos conscientes de que todo lo que tenemos viene de Él. David decía, de lo recibido de tu mano te damos. Él tenía en claro que aún su ofrenda no era algo que yo, toma Señor, yo te doy esto. No, no te estoy dando nada. Te estoy devolviendo de manera de gratitud algo de lo tanto que vos me has dado. Cuando yo entiendo que todo le corresponde y le pertenece a Él y que simplemente yo lo tengo porque Él me lo ha confiado para que lo administre, ahí entra también tu economía, tu trabajo, tu salud, tu familia. Estamos siendo prudentes en la administración de estas áreas.
¿O solamente somos hermanos que venimos el domingo y tenemos una apariencia de piedad, tenemos una apariencia de cristianidad, que estamos con la Biblia bajo el brazo, escuchamos y cantamos, pero no somos prudentes en la administración de aquellos que nos fue confiado? El Señor está buscando y esperando siervos que le esperen fielmente y que le esperen prudentemente, administrando sus bienes de la mejor manera posible. Administrar sus bienes de la mejor manera posible no quiere decir que todo tiene que ser para el Señor. Y me voy a privar de acá, y me voy a privar de allá, y los chicos andan con las zapatillas gastadas. No, pero yo primero... No. El Señor, el amo de casa, cuando daba algo a su administrador, él sabía, y su administrador sabía, que de esos bienes el administrador tenía que vivir. Y el administrador y el amo sabían que si el administrador no estaba bien, cómodo y confortable, eso iba a repercutir en su función. Eso quiere decir que yo debo velar también por mi familia, que tenga todo lo que necesite. No estamos hablando de exceso, ¿no es cierto? Pero yo no puedo dedicar mi vida al Señor cuando en mi familia hay carencias. Y no estamos hablando solamente económicas, de que la zapatilla, que la ropa, que la comida. Tiempo de calidad con mi familia. Cuando yo paso tiempo de calidad con mis hijos, con mi familia, eso habla de que soy un buen siervo para Él. No solo lo que tiene que ver con el servicio en la iglesia es ser un buen administrador, fiel y prudente de sus bienes. Hoy hablábamos con Edgardo en la puerta lo importante de que la familia tenga un tiempo para compartir, pero no solo en la iglesia como familia. De poder salir al parque con los chicos, de, si se puede, ir al cine a ver una película, por supuesto, siempre dentro de las posibilidades, dentro de saber administrar en base a las épocas en las que estamos. De ir al cine a ver una película, de ir a comer algo con la familia, de, si se puede, salir así sea acá, no sé, Cataluña, algún lugar cerquita, no importa el lugar, sí importa el tiempo de calidad que yo pase en ese lugar. ¿Cuántas veces somos siervos fieles, muy fieles, pero faltos de prudencia? Porque en casa hay necesidades que no alcanzo a ver. En casa, en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, hay carencias que yo no me doy cuenta. Carencias que gritan tan fuerte, pero yo estoy tan cegado por querer hacer su voluntad que no veo que no escucho la necesidad de mi primer ministerio, que es mi familia. Pues sabes que un caso muy claro de eso está en la palabra, en Hechos, cuando Saulo, aquel gran, fiel siervo de Dios, es convertido. Él estaba haciendo lo que él creía agradaba a Dios. Él encarcelaba, perseguía y maltrataba a cristianos. Y la palabra dice que él lo hacía convencido de que esto era lo que Dios quería. Dios tiene que pararlo de golpe. Dios tiene que tirarlo al piso de su caballo. Dios tiene que humillarlo en el suelo para hacerle entender que su voluntad pasaba por otro lado. Que su voluntad tenía que ver con una comunión íntima con Él, con conocerle primero a Él. ¿Cuántas veces el siervo de Dios no entiende esto? No entiende que servirle significa ser fiel y prudente en el administrar las cosas que Él nos ha dado. Yo no me quiero extender porque ya me he pasado, pero fíjate que solamente leemos los últimos versículos, que dice, el verso 45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Esto de que puso sobre su casa habla de que Él nos eligió.
Él nos eligió para una tarea. Dice después, el mismo verso 45, puso sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo. El para habla de propósito. No dice que el propósito era para que él se alimente. El propósito tiene que ver con que vos y yo seamos de bendición a los demás. Tiene que ver con que tu vida sea una vida que sea de bendición para tu hermano. Dice el verso 46, dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y esto nos habla de que hay un beneficio en servirle, en que hay una recompensa por servirle fiel y prudentemente. Y por último, verso 48, y ya con esto cerramos, dice: pero si aquel siervo malo dijera y empieza a hablar de todo lo que este siervo podría hacer en vez de hacer lo que él le pide, y a mí me llama la atención que el pasaje empieza con pero si aquel siervo. Vos sabés que el pero es una conjunción adversativa, quiere decir que hasta acá, como explicábamos hoy en la cena, hasta acá viene esto, pero acá cambia todo. Lo que viene es contrario a lo que estábamos hablando. Pero si este siervo se dedica a hacer todo lo contrario, a satisfacerse a sí mismo, a comer, a beber y a decir: no, el Señor falta para que venga, mi amo falta mucho para que venga, esto tiene una consecuencia negativa. Vos lo podés leer, terminar de ver el pasaje y ver cuál es la consecuencia negativa. Ahora, el capítulo 24 comienza, yo te decía, con los discípulos preguntándoles ¿cuándo serán estas cosas? Y el Señor Jesús va a empezar a desarrollar el tema y va a dejar en claro que no importa el cuándo, sino el cómo en el medio. Si yo supiera el día y la hora que Él viene, ¿sabés qué haría? ¿Sabés qué haría? ¿Sabés por qué lo sabés? Porque vos harías lo mismo. Qué sabio que es nuestro Dios, que ha decidido no revelar el cuándo. Porque la idea es que vos y yo estemos vigilantes, que no nos adormezcamos, que estemos atentos. Y en ese estar atentos significa prepararme, capacitarme. Y en ese estar atentos significa ser un buen administrador de sus dones y de sus bienes. Hermanos, Dios quiera que la iglesia de Barrio Vila sea una iglesia que desborde por las ventanas de hermanos que están atentos y vigilantes, preparados para toda buena obra, preparados para ser de bendición a los demás, no preparados para mí mismo. Yo soy un siervo y el siervo no se prepara para sí mismo. El siervo solamente se encarga de estar en condiciones él mismo para dar de sí lo mejor, pero siempre el objetivo es dar. Siempre mi ejemplo es él, que como decíamos en la cena, dio todo. Qué lejos estamos muy lejos. Pero ¿sabés? El hecho de decir qué lejos que estamos es la parte negativa, pero la parte positiva es que hoy mismo podemos empezar el camino de regreso para empezar a acercarnos al propósito de un siervo fiel y prudente. Dios quiera que vos y yo seamos siervos fieles y prudentes que le esperan, como Él espera que le esperemos. Parece un trabalengua, pero es así. Oramos. Gracias, Dios, porque tu palabra es tan clara. Gracias, Señor, porque tu pensamiento, tu misma mente está expresada en tus escrituras, o al menos lo que vos querés que nosotros conozcamos, porque sabemos que lo grande e infinito de tu persona no puede ser contenido en un libro, pero sí está contenido lo que vos has querido que conozcamos de vos. Queremos pedirte, Señor, ante todo perdón.
porque en el tiempo que llevamos como cristianos, como hijos tuyos, redimidos por tu sangre, no hemos aprovechado bien el tiempo. No hemos dedicado el tiempo para dedicarlo a aprender y a conocerte más. Queremos aprender, Señor, a ser siervos fieles y prudentes, que esperan tu venida conforme a tu voluntad. Que así pueda ser. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, hermanas, damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo que nos ha permitido estar juntos de esta manera hoy a la mañana, participando de la cena del Señor y escuchando el consejo de su palabra para nuestras vidas. Quiera el Señor, como decía Cristian, en oración encontrar aquí hombres y mujeres, siervos realmente fieles, temerosos de Dios, que se encargan de su obra, de su trabajo y que procuran vivir vidas que sean dignas de ese evangelio que han abrazado.